H Noticias MX, la información en constante movimiento. México es considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo, y los hechos hablan por sí solos. Del año 2000 al 22 de junio del 2021 se reportaron al menos 140 periodistas asesinados, según un conteo de Artículo 19. No obstante, los atentados hacia la profesión continúan y crecen. El ejemplo más reciente es el asesinato del periodista Abraham Mendoza en Morelia, Michoacán. Algo parecido ocurre con las y los activistas y defensores, quienes por seguir sus causas han perdido la vida. Tan solo en el actual sexenio se reportan 68 asesinatos en el sector. Bajo este panorama, ¿cuáles son las consecuencias de un espionaje como el de Pegasus? ¿Cómo se vulneran los derechos a la privacidad, libertad de expresión y manifestación? El hecho de que en México se tenga la lista de 15,000 potenciales objetivos bajo los cuales se pretendía o con los cuales se pretendía espiar con Pegasus es una situación de escándalo, porque es el uso sistemático del espionaje político en contra de periodistas, activistas, opositores y hasta víctimas de la violencia. La investigación Pegasus Project evidenció que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el espionaje se convirtió en una constante, ya que agencias de su gobierno registraron en el malware a más de 15,000 celulares. Entre ellos destacan los de al menos 25 periodistas como Carmen Aristegui, Marcela Turati, Ismael Bojorquez y Andrés Villarreal de Río 12, Rafael Rodríguez, Cecilio Pineda, que fue asesinado en 2017, y Luis Hernández, coordinador de opinión de La Jornada, quien en el sexenio priista denunció temas de relevancia, caso Ayotzinapa, reforma educativa y conflictos con el magisterio. La gente de Historias Prohibidas en Francia me contactó para avisarme que estaba yo en la lista. Mi primera reacción fue responder con una frase que uso con frecuencia, que es decir, que el que uno sea paranoico no quiere decir que no lo persigan. Para Hernández, que haya sido registrado en Pegasus es un atentado para su libertad, ya que no hay ninguna orden judicial para hacerlo. Se cometió con muchos otros colegas, con defensores de derechos humanos, con políticos, hasta con sus amigos lo hicieron, ¿no? Se espiaban hasta ellos mismos, ¿no? En el colmo del absurdo. Entre 2016 y 2017, la administración de Peña Nieto también lanzó una campaña de espionaje hacia movimientos sociales por medio de Pegasus. Registró los números de defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones indígenas, activistas medioambientales y hasta las y los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Uno de ellos fue León Fierro, quien es activista, defensor de derechos y del agua en Baja California. Una de las estrategias que más bien decidimos, tanto en la familia como en los colectivos en los que hemos estado participando, ha sido la denuncia pública, ¿no? Ha sido la visibilización, ha sido pues alzar la voz, ¿no? Organizarnos pues lo más ampliamente, ¿no? El tejer las luchas. León es un claro ejemplo de lo difícil que es estar en el activismo en México. En 2018 fue encarcelado luego de participar en un enfrentamiento entre policías y opositores a la instalación de una planta de la multinacional cervecera Constellation Brands en Mexicali. Pues estamos viviendo una persecución, una estigmatización a gran escala, cada vez más fuerte, cada vez más pues mortal. Tras las revelaciones de Pegasus Project, el gobierno de López Obrador condenó el espionaje a periodistas, activistas y actores políticos y prometió colaborar con las investigaciones que se realicen al respecto. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que entregarán a la Fiscalía la información recabada sobre los contratos relacionados con Pegasus. Y advirtió que la administración de Peña Nieto no fue la primera en utilizarla. Este malware de espionaje ha sido detectado desde el sexenio de Felipe Calderón. Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son 5.914 millones de pesos. Nieto agregó que los contratos del malware terminaron en diciembre del 2018 y negó su uso durante la administración de López Obrador. No obstante, las prácticas de espionaje siguen en algunas partes del país. Prueba de ello es que el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato ha denunciado a la Fiscalía Local por intervenir las comunicaciones del periodista Arnoldo Cuellar. Sabemos que mantienen software
para vigilancia masiva. No sabemos con el resto de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo Federal, pero sí sabemos con los gobiernos estatales que la práctica de espionaje se mantiene. Las primeras investigaciones sobre Pegasus se realizaron en 2016, cuando organizaciones como Artículo 19, R3C, Red en Defensa de los Derechos Digitales, Citizen Lab y Socialtic denunciaron infecciones con el malware contra periodistas y defensores. Aunque hasta el momento no hay resultados de las indagatorias, diversas organizaciones civiles exigen una mejor metodología por parte de la Fiscalía y la intervención de órganos internacionales como la ONU. Y es que con el espionaje se violentan los derechos de privacidad e intimidad, expresión, manifestación, defensa y participación política de diversos grupos. Los periodistas y defensores deben enfrentar a diario otros retos como bloqueos informativos y campañas de desprestigio. Además, corren el riesgo de ser víctimas de secuestro, tortura, desaparición y homicidio. Que se pongan a espiar a quienes nuestro trabajo es informar, pues primero es una violación a la ley, segundo es una barbaridad. La libertad de expresión y de organización deberían de estar garantizadas, pero bueno, ahorita parece ser que eso ya es mucho pedir, ¿no? Sin lugar a dudas, la defensa de derechos humanos en México y en el mundo es una actividad esencial para construir democracia.